Bendito Padre, gracias Dios te damos por este tiempo, Señor, que tú nos permites reunirnos con nuestras hermanas para aprender más de tu palabra, Señor, para poderla tener en nuestra vida diaria, para poderla poner en práctica, Señor. Te pido por la hermana que va a dar que nos va a dar tu palabra, el mensaje, Padre, que tú seas con ella, que la utilices y que también a nosotros nos utilices para entenderla y para llevarla a cabo. Gracias te damos en esta tarde, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Sara. Pues, sí, de nada. El día de hoy me toca a mí dar la charla. Si me permiten, voy a proyectar. ¿Me confirman si visualizan la presentación, por favor? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. El día de hoy nuestra charla de mujeres consiste en aprender este Salmo 34, versículo 1. Alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Este salmo yo hice un poquito ahí de investigación. Es escrito por David y hay un contexto histórico en el cual David escribe este salmo, el cual me gustaría compartirles para que podamos tener mayor contexto, entendimiento y cómo, a pesar de que fue escrito hace siglos, por supuesto, como es palabra inspirada por Dios, es totalmente aplicable a nuestros tiempos. Si me lo permiten, vamos a hacer un poquito ahí el contexto, la reconstrucción del contexto histórico, lo mismo, ¿no? el cual nos da la propia Biblia. La historia la tenemos en el libro de Primero de Samuel, desde el capítulo 20, 21, y ahí también nombro algunos de los versículos específicos donde se puede encontrar parte de la relatoría, pero prácticamente este Salmo 34 está escrito bajo el contexto de lo que vendría siendo Primero de Samuel, del capítulo 20 al 22. Yo aquí trato de resumirlo. Recordarán que Jonatán tenía una amistad con David y este le avisa que su padre Saúl quería matarle a David. David era perseguido por Saúl. Este sale prácticamente asustado, temiendo. Lo primero que hace David es buscar un arma. Se dice en la misma palabra que puede de nueva cuenta tener la espada con la que David vence a Goliat. Entonces David huye de las tierras de Israel y se interna en las tierras filisteas, en tierras enemigas, territorio hostil. David está desesperado, con miedo. David, del miedo ante el rey Aquis o Ahimelech, frente a él, teniendo miedo, los siervos de este rey lo encuentran, lo reconocen y por supuesto que ese miedo crece. Es tal el miedo de David que se hace pasar por loco. En la relatoría de estos capítulos, ustedes van a ver cómo inclusive esa descripción que se hace de cómo se hace pasar por loco, lo describen babeando, escribiendo en paredes. En la época, un loco era más una amenaza que nada, ¿no? Es por ello que dentro de este miedo se habla que, o se entiende que es en ese contexto y en esos sentimientos que tenía David en ese momento, cuando probablemente escribe este Salmo 34.
También vemos en estos capítulos de Primera de Samuel cómo su familia viene a él cuando se refugia en una de las cuevas, en la cueva de Adullam, y es donde las personas que acuden a él son personas que están afligidas, endeudadas, devastadas, descontentas, con amargura espiritual. En alguna de las versiones, ya sea Reina Valera o cualquier otra, vean y cómo cambian los adjetivos, ¿no? De afligidos, endeudados, descontentos, con amargura espiritual, etcétera. Pero también habla de que se vuelve David el jefe de estas personas. Están hablando de casi más de 400 hombres. Pero en particular, el contexto es cómo viene en esta relatoría David huyendo con todos estos sentimientos y cómo en la cueva vienen a él personas que están con el mismo tipo de emociones o inclusive diferentes, pero al final demuestran un sufrimiento o una preocupación, están afligidos por algo. Era importante, creo yo, poner en contexto para entender qué emociones son las que están en ese momento que David está escribiendo nuestro Salmo 34 y cómo a manera de reflexión podemos ver un David que en primer lugar anima a la adoración. En un segundo lugar, da testimonio de la presencia de Dios, que lo reconoce. Por supuesto que da muestra de quién es Dios y anima a confiar en el Señor. Sería interesante que leyeran todo el versículo, perdón, todo el Salmo. Creo yo, para mí fue importante porque es como para entender, ¿no? En qué dimensiones está escrito y bajo qué contexto para un mayor entendimiento. Repito el salmo que nos toca el día de hoy, 34, versículo 1. Alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Y bajo este salmo, quisiera hacer un ejercicio con ustedes, hermanas. Traigan a su mente algún hecho, que yo sé que puede ser más de uno, pero el primero que venga a tu mente, que te haya ocasionado, o la primera situación o circunstancia, o igual por tu propio pecado, en donde tú vengas o estuviste fatigada, cansada, harta, enojada, triste, desorientada, afligida, sin luz, desesperada, quebrantada, insatisfecha, con miedo, o cualquier otro de estos conceptos o palabras que vengan a tu mente por esa circunstancia que estás viviendo. No especifico qué tipo de circunstancia, lo dejo a tu criterio de acuerdo a tu experiencia, a tu vivir y a tu vida. Tal vez compartiendo algo de mi vida, te puedo decir que una de mis experiencias que me ocasionó más de uno de estos sentimientos fue cuando pude haber extraviado o me pudieron haber robado a mi niña a los 3 años. El que ella estuviera en la calle, sola. Y el que yo saliera de mi trabajo desesperada cuando me llamaron y me dijeron lo que estaba pasando. Y venir con ese sentimiento, con ese nudo en la garganta, y el venir corriendo, manejando, para encontrarla y pensar que todavía la pudiera yo ver en el lugar donde me estaban diciendo que se encontraba, sola. Entonces, imaginen esas emociones. O sea, es revivir es algo que posiblemente tengas ahí guardado, o es algo que tal vez estás viviendo en este preciso momento, no lo sé. Yo lo viví hace 6, 7 años, sin embargo, tal vez ahora lo platico, pero recuerdo claramente esas emociones, cómo invadían mi cuerpo, mi alma, todo. Si yo esas emociones las traigo conmigo y me familiarizo con lo que vivía David, creo que encontramos una gran empatía de lo que él también estaba viviendo en un contexto, en una circunstancia
que probablemente no lo pides, te llega por algo, lo desconoces. A mi mente viene también, por ejemplo, cuántos meses hemos estado pidiendo y orando por el hermano, por el hijo de la hermana Carmen que está desaparecido, y que te pones en esos zapatos, intentas ponerte en esos zapatos y no sabes en qué momento, cómo pasó, por qué pasó, está vivo, está muerto, quién lo tiene, dónde está bien, ya no está muerto. O sea, tantas emociones como madre que puede pasar en tu cabeza y en tu corazón. Sin embargo, considero que ante esas emociones que te pueden agobiar y que sientes, para mí esta imagen es como la más gráfica, para mí, y la cual comparto, donde sientes que te ahogas. No sé si en algún momento alguien se ha sentido que se ahogue, pero es algo que sientes como la vida pasa y que esas emociones que te dan impotencia por momentos, no sabes qué hacer, ¿no? Y puede ser hasta asfixiante, ¿no? Y sentir que también es como morirte, ¿no? En vida. Sin embargo, esas emociones, eso que está pasando a tu alrededor y del cual tú eres partícipe, en mi reflexión, la cual comparto, y por supuesto pongo bajo comentarios de ustedes, ¿es normal pasar por circunstancias dolorosas? Sí, es normal. O sea, lo tiene previsto Dios en su palabra y es normal que pasemos por ello. E inclusive, tan normal que por eso la palabra de Dios para nosotros se vuelve un consuelo, nos anima, nos fortalece, nos reconforta y le encuentras sentido a la palabra de Dios. Y más cuando estás pasando por esas circunstancias. Lo que no es normal es que el sentimiento se perpetúe permanentemente en un sin vivir. O sea, que eso se quede en tu vida por periodos de tiempo en donde pasan los días, los meses, los años, y que eso se vuelva parte de ti. Es decir, que no te deje vivir. Y para ello, pues bueno, también es como un concepto de enfermedad, porque entonces lo hemos reiterado muchas veces en todo lo que hemos compartido por este medio, en donde se vuelven heridas, y heridas que por supuesto no sanas o no permites que sanen, y que están ahí, se mantienen abiertas y se mantienen abiertas, y probablemente a lo mejor hasta el dolor crezca y te hunda más, ¿no? Entonces quiere decir que puede ser un cristiano enfermo. Yo las invito a que nuevamente repitamos la lectura de nuestro salmo. Alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. O sea, alabaré al Señor. Seguimos con alabanza a nuestro Dios, pero es en cada momento, en cada instante, sin importar las circunstancias. Cuando tú dices en todo tiempo, es que no importa lo que esté viviendo, no importa cómo me sienta, no importa qué esté pasando al lado de mí, arriba de mí, encima de mí, por los lados, por debajo, eso no importa. Si te sientes que por momentos pasa un tractor, no importa. Tú siempre tienes que alabar al Señor. Y mis labios siempre lo alabarán. O sea, es un decreto. Los labios hablan, tu boca habla de lo que hay en tu corazón. Entonces, si en tu corazón habita Dios, por supuesto que es congruente y es lógico que David nos esté diciendo, inspirado por Dios, de que por supuesto nuestros labios siempre tienen que alabar a Dios. Y a mi mente vino cuando me enojo. Y cuando de repente me sale lo poco que por mi sangre pueda correr de Alvarado, Veracruz, y de repente, ¡pum!, salió.
Y a veces uno lo dice en automático, mundanamente, sin embargo no saben qué tan doloroso puede ser, en el sentido de que ofendemos a Dios por expresar palabras que por supuesto no son correctas, y más cuando expresas emociones negativas, ¿no? Y que ahí, por supuesto que por mis labios no están alabando a Dios para nada. Al contrario, o sea, lo contrario de alabar, ¿qué sería entonces? Estoy ofendiendo, estoy agrediendo. Entonces en ese momento en mi corazón no hay o no está el Espíritu de Dios trabajando en mí. Está mi parte carnal y mundana, que es la que me está controlando. Entonces, yo los invito a que hagamos una reflexión todavía más. Se me vino a mi mente, por ejemplo, usé una hoja de Excel, que es muy común para sumas y restas y más tipos de operaciones matemáticas, ¿no? Y da para más el programa, pero yo me voy a las sumas y restas. ¿Restamos o sumamos? Cuando estoy ya fatigada, cansada, harta, enojada, triste, desorientada, afligida, sin luz, desesperada, quebrantada, insatisfecha, con miedo, y probablemente más de una me diga, y te fallaron, porque yo me siento todavía peor, probablemente. Pero tú, por eso haz tu ejercicio en tu mente. ¿En qué situación te has sentido así? O igual, si es un estado normal, porque ahí es donde tenemos que prender nuestros foquitos de alerta de que algo está pasando y creo que no es lo que Dios quiere, ¿no? Pero si eso yo lo sumo, o si eso más bien, ¿qué me hace? ¿Me suma o me resta para ojos de Dios? ¿Me suma o me resta? En una primera lectura, por supuesto que sabemos, somos susceptibles a sentir eso, pero ya en lo que Dios demanda de nosotros, ¿me suma o me resta? Que yo mantenga esas emociones en mi día a día y en mi vivir, en mi vivir ya de forma de vida, me refiero. Ahí donde yo tengo como resultado que esto se perpetúe permanentemente en un sin vivir y no viva como Dios quiere, que viva. Entonces, si eso me resta, ¿qué es lo que me suma? ¿Cuál es mi comportamiento cristiano que Dios me pide con este salmo? Ante esas circunstancias, reitero, Dios no está diciendo que no vamos a ser susceptibles de vivir situaciones que nos lleven a estas emociones. Por supuesto que sí. Para ello fue escrito también este salmo. Lleva un objetivo. El punto es no quedarte en ese trance, verlo tu forma de vida y entonces buscar en Dios a través de su alabanza, a través de la oración, a través de confiar en Dios, a través de buscar la sanación, el entendimiento, el autocontrol y poner en manos de Dios que Él tiene el control absoluto, por muy doloroso que sea, por algo Dios lo permitió, por algo Dios así su voluntad. Y entonces yo empezar a sumar. Alabar al Señor, decíamos en los capítulos anteriores que hemos analizado, de corazón, de espíritu y de verdad. En todo tiempo, a pesar de en todo tiempo, porque ahí es donde vas a empezar a tomar fortaleza espiritual. Es en todo tiempo, en todo momento. Y que por tu boca siempre esté la alabanza a Él. Entonces, no debo dejar mi vida solamente en mis sentimientos o en mis emociones, porque ellas mundanamente, terrenalmente, carnalmente, pueden gobernar y me pueden enfermar. Pero si tomo a Dios de su mano y dejo que su espíritu sea el que trabaje en mí, empieza la conversión,
empiezo a sumar, entonces Dios está conmigo y siempre lo alabaré. Quise hacerlo de esta forma pensando en que fuera gráfico y entendible, pero también con este impacto de restamos o sumamos. Ante ojos de Dios, partiendo de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el espíritu de Dios, en nuestra mente y partiendo de lo que hablamos y decimos, que al final, repito, pues es lo que también tenemos en nuestro corazón. Entonces, regresando a nuestra presentación y repasando nuestro salmo, alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. A manera de reflexión, en la alabanza reconocemos quién es Dios, con su gracia, su misericordia hacia nosotros. Yo te alabo por quien eres, pero también te alabo por lo que has hecho por mí. Y en cada momento y en cada instante, David alaba a Dios, independientemente de que las cosas estén bien o estén mal. Y aquí en esta parte, lo hemos escuchado también en otras ocasiones, que decimos que cuando todo está de maravilla, miel sobre hojuelas, por lo regular o en lo más cotidiano de las personas, es cuando menos se acuerdan de Dios, porque todo está bien, porque no se sienten amenazados, porque tienen a su familia estable con ellos, los ven bien. Como todo marcha bien, por lo regular hay quienes no se acuerdan de Dios y no alaban y no agradecen y no reconocen. La mayoría de las personas o la conducta es cuando no son convertidos, no son cristianos, o igual nos puede pasar siendo cristianos, pero más cuando somos cristianos que todavía no hemos madurado, o puede ser que en algún momento tengas ese resbalón y estés en esa circunstancia dolorosa, y es cuando solamente así reconoces y alabas, reconoces a Dios a través de la alabanza y agradeces y esa misericordia, cuando entonces ya dicen por ahí, te hizo el milagrito. Solamente así también agradecemos. Gracias a Dios, salvó, gracias a Dios. Pedimos y agradecemos cuando ya pasó la tragedia. Y pareciera que la exigencia de Dios va más allá. Es en todo momento, independientemente de que las cosas estén bien o estén mal. Independientemente de que te sientas bien o te sientas mal. Es en cada momento. Pero cuando te sientas mal, tiene un doble significado. Es depender, aceptar que dependemos de Él. Y cuanto más, si estás bien, es agradecer, seguir agradeciendo en cada momento, no nada más cuando lo necesitamos, no nada más cuando tenemos la preocupación, la angustia. David alaba a Dios para librarlo de la muerte, reconoce que es por Dios. Por eso la importancia de estudiar este personaje, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones, y cómo nos da un ejemplo bíblico, un testimonio bíblico de que efectivamente es en cada momento, bajo cualquier circunstancia. Siempre estará su alabanza en mi boca, como agradecimiento en cada instante y en cada momento. Y no nada más es la pedidera, dirán por ahí, porque también el alabar es el agradecer. A pesar de, sí, a pesar de. Yo en mi familia hemos tenido algunos decesos y hubo quien dijo, parece que tú agradeces que se haya muerto. No, no es que agradezca que se haya muerto. No con esas palabras frías. Se agradece porque se hizo la voluntad de Dios y si su voluntad fue recogerla, llevársela, tenerla con Él, es su voluntad y se agradece.
se hizo presente la voluntad de Dios. Pero eso dentro del mundo, pues no le dan ese significado, lo ven como malo y doloroso inclusive. Y no entienden que es agradecer cada momento a pesar de la circunstancia. Para mí por momentos fue como fuerte porque no es el agradecer la tragedia que otros vivan, simplemente es el aceptar y confiar en Dios. Yo me quedo hasta aquí y me gustaría escucharlas y más por esta parte tan relevante que puede tener en nuestras vidas a partir de nuestras experiencias. Me gustaría conocer su opinión y qué piensan de lo que les estoy compartiendo, porque al final también es abrir un poquito la reflexión y si hay algo que pudiéramos profundizar o mejorar, por supuesto que sabemos que estamos abiertas a ello y qué mejor si es nutrida la participación, porque así también confirmaríamos si efectivamente el mensaje que yo traté de transmitir se comparte o lo podemos todavía hacer más rico, ¿no? Entonces, no sé, Lumi, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué nos puedes compartir? Gracias. Bueno, pues es que la verdad es que anteriormente, cuando me sucedía algo no de acuerdo a lo que yo quería o pensaba, pues no alababa a Dios, es la verdad. Al contrario, me molestaba, me enojaba y siempre tenía en mente decir, bueno, ¿y por qué a mí todo lo malo? ¿Por qué nunca quedo yo bien con nada? Y pues la verdad no, pues es que así lo quería Dios. Bueno, hoy por hoy entiendo que pues todo está en manos de Dios, bueno, malo, regular. Y para mí ha sido muy difícil superar la muerte de una hermana que más que hermana fue todo para mí, porque aunque discutíamos, nos enojábamos y lo que fuera, pues yo siempre encontraba en ella apoyo, ¿sí? Y pues no cabe duda, fue obviamente mandada por Dios, fue mi ángel durante mucho tiempo. Y bueno, cuando la perdí, yo creo que pues agradecí a Dios porque tenía cáncer de páncreas y pues el doctor me dijo que iba a durar un mes, nada más, y que, bueno, pues que iba a morir. Pues le agradecí a Dios porque me dio la oportunidad de verla, de atenderla, de cuidar de ella, aunque hoy por hoy, pues, pero es voluntad de Dios y así lo acepto, pues la extraño. Sí, la sigo extrañando a pesar de, pues ya son casi 4 años, pero pues la extraño. La verdad es que, pues siempre hace falta en la tierra, mundanamente hablando. Dios, Él siempre nos escucha, la verdad, pero aquí, pues a veces nos hace falta que alguien nos oiga. Pero sin embargo, pues se fue voluntad de Dios y vamos, no, por decirlo de alguna manera, ¿no? No reniego de la voluntad de Dios, pues porque es su voluntad, pero pues eso no me impide sentir pues que la extraño, pero tampoco estoy como así, ay, como no, mucha gente, ¿no? ¿Por qué te la llevaste? ¿Qué tal? Y que, pues no, es su voluntad y así lo acepto.
Muchas gracias, Lumi. Efectivamente, el sentimiento de extrañar, más no que te lleve a la enfermedad. Ah, no, Y no, no. tú dices Aunque, aceptar la aunque voluntad dijera de mi Dios. hijo, aunque dijera mi hijo que eso es egoísmo. Y no, yo estoy conforme con que se haya ido, porque ya los últimos días en que cuando la cuidé, ya estaba muy deteriorada. Y pues, eso es triste Sí. y lamentable. Entonces, no, bendito Dios, le dio una semana más de vida, pero pues bueno, para lo, lo más triste es que pues ella no, nunca quiso estar en el Señor. Eso sí es triste, pero bueno, pues ahí sí, cuando Dios dice no, no, y cuando dice sí, es sí. Gracias, Lumi. Muchas gracias. Qué valioso No, testimonio. Gracias. ¿Alguien más? Querida hermana Nelly, ¿nos quieres compartir algo? Por favor. Híjole, es bien complicado porque, bueno, en comparación quiero decir que es muy fácil decir, acepta la voluntad de Dios, ¿no? Y oramos y decimos, hágase tu voluntad y todo, pero en realidad no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque a veces la voluntad de Dios no nos parece bonita, ¿no? adecuada. Entonces, por ejemplo, la situación que yo estoy pasando ahorita en cuanto a mi enfermedad me tiene cansada físicamente, ¿no? Entonces eso me genera de repente mal humor porque no puedo dormir. Entonces todo eso, no es fácil de sobrellevar, ¿no? No es fácil de alabar a Dios en este momento, decir, ay, gracias Dios por esto que estoy pasando. Ay, qué felicidad. Es complicado, pero se trata de eso, ¿no? De aceptar lo bueno y lo malo, como lo hizo David. O sea, el hecho de que diga siempre la alabanza está en mi boca, pues está hablando del tiempo que siempre está transcurriendo, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Entonces él pasó por muchas situaciones complicadas y situaciones bien difíciles, ¿no? Con sus hijos y todo eso. Entonces, es un ejemplo de resiliencia, se llama, ¿sí, verdad? Que es cuando tú sabes manejar todo tipo de situación y no cambias, no varía tu estado de ánimo, ¿no? Siempre estás contento, alegre y alabando a Dios, que es de lo que estamos hablando. Entonces, pero sí es bien complicado. O sea, cuando alguna hermana te comenta, ¿no? Estoy pasando por esta situación y todo, tú nada más dices, pues voy a orar por ti y échale ganas y adelante y ya. Pero en realidad lo que uno vive es complicado y también se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar llorando a lo mejor de repente, ¿no? Como decía la hermana Mireya, pero no te quedes en ese punto. Eso es lo importante, que hay que saber cómo salir adelante. Y lo único que nos ayuda a salir adelante es nuestra relación con Dios. Y es que todo parte de ahí, ¿no? Si tú tienes una relación con Dios firme, entonces vas a poder tener una buena actitud hacia la voluntad de Dios, ¿no? Así va a aceptar cualquier cosa que Él te disponga o no. Por ejemplo, yo ahorita puedo pensar, ¿y por qué estoy tan enfermo? O sea, ¿por qué me siento tan mal? O sea, para quienes no saben, tengo un problema de hígado y me está doliendo mucho. O sea, tengo mucho dolor. Entonces, haciendo memoria, yo puedo identificar que no es porque Dios quiera tenerme en esta posición, ¿no? Es que pasé muchos años alimentándome mal y bajo el estrés y haciendo corajes y te enojas de todo y de todo explotas, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de no haber llevado una vida ordenada, ¿no? Entonces, y me lo decía mi esposo, es que esto no es de un año o 2 años o 3 años atrás, viene desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, ahorita no, tampoco me voy a poner de víctima y decir, ay, pues que se haga la voluntad de Dios. No, o sea, estoy aceptando que es parte de mis consecuencias también, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es seguir con esa actitud de alabanza, bien difícil. A mí me está costando mucho trabajo aceptar esta situación porque tienes que cambiar tu forma de vida, tu alimentación y tus hábitos, ¿no? Y a nadie le gusta eso.
a nadie nos gusta que nos digan lo que estás haciendo está mal y ahora lo tienes que cambiar, ¿no? Porque no es fácil, es muy complicado. Pero si recordamos, por ejemplo, en la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, independientemente de todo lo que hizo, ¿no? Entonces yo estoy agarrándome de eso. O sea, quiero ser una mujer de Dios independientemente de todo lo que ya haya pasado y enfocarme en lo que estoy viviendo ahora, buscar la manera de estar lo mejor tranquila, o sea, lo mejor posible, ¿no? O sea, ya no me preocupo, sino me ocupo, estoy ocupándome de sobrellevar esta situación, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, que yo esté pasando por esta situación, ¿no? Aunque también ya vi mi parte, ya la vi. Y a veces eso es lo que no nos gusta, ¿no? De repente aceptar que las cosas que nos están pasando, pues también tenemos un 90% de culpa, ¿no? O de responsabilidad. Pero que a pesar de eso seamos personas resilientes, como lo dije hace un momento. O sea, no cambies tu actitud por lo que estés pasando. Sea bueno o sea malo, siempre hay que dar gracias a Dios y hay que alabarlo, ¿no? De continuo en nuestra boca debe de estar la alabanza hacia Dios, a Dios en cualquier situación que estemos atravesando. Gracias. Muchas gracias, hermana Nelly. ¿Alguien más que quiera compartir o enriquecer nuestra reflexión, nuestro salmo del día de hoy? Adelante, hermana Betty. Gracias. Y después, Elmer. Gracias. Ok, te gané, Elvi. Perdón. Me hiciste recordar ahorita, Nelly, la ocasión que hace será como, no sé, unos 15 años o un poco más, o 20 años, que me enfermé. Bueno, dos sucesos que me hicieron recordar. Uno, que fue hace casi 28 años, un poquito más, de 28 años, que perdí un bebé antes que Yaret. Y obviamente eso fue una situación bien complicada, pero Dios me dio la oportunidad de saber, bueno, por qué lo permitió. Y después de mí, estábamos embarazadas en esa misma época, Denise, Ryan, esposas de los misioneros, aparte, no sé si ubican a la esposa de Eliseo Ferreira, pero esta Verónica, y tanto Denise como Vero, después de mí, también murieron sus bebés. Entonces yo entendí y después de varios años todavía seguí entendiendo que Dios había permitido que yo pasara por esta situación para que pudiera animar y alentar a las hermanas que también les sucedió algo muy similar, porque ya estaba muy avanzado nuestro embarazo. Ya mi embarazo era de 6 meses, el de Denise fue de 8 meses. El de Vero era como de 7 meses, donde se supone que podría haberse salvado, pero vamos, Dios no lo quiso así. Y la otra cosa es cuando yo me enfermé, les digo, como hace como 20 años, donde yo sentía realmente que me iba a quedar inválida, que ya no iba a poder mover las piernas. Me dio una contractura muy, muy fuerte en la ciática, pero fue tan fuerte que no sentía mis piernas. Entonces, después de, obviamente, gritar, patalear, orar, llorar, todas las emociones se agolparon a mi vida y me llegó la palabra de Dios de bástate mi gracia. Fue cuando la viví diciéndole al Señor, ok, Señor, si me vas a tener postrada, si de todas maneras así te puedo servir, estoy
de acuerdo y acepto tu voluntad. Me hiciste aprender a través de la muerte de mi bebé, aceptar tu voluntad en la vida y en la muerte. Y decir, ok, tú eres el que decides, tú haces lo que tú quieres y lo acepto. Y como dice Nelly, cuesta mucho trabajo. Pero después de haber aprendido esa lección, obviamente cuando me sucede a mí, en mi cuerpo, sentir como que voy a quedar inválida, obviamente yo dije, como les digo, todas las emociones y después dije, ok, Señor, gracias, gracias, tengo que aceptar y me va a bastar tu gracia y si es inválida, inválida y si es como tú quieras que yo te sirva, así te voy a servir. Y gracias a Dios empecé a recuperar. Todavía tengo el problema de la ciática, todavía tengo el problema de la contractura, pero gracias a Dios, el Señor me recuerda, cuando me da el dolor, sobre todo, me recuerda que me basta su gracia. Y eso he aprendido a través de los años, no es en un ratito, no es en un momentito. Las cosas que Dios nos permite vivir siempre son por algo. Y este salmo en particular, cuando tú pones y tú lo vives y dices, Señor, te alabaré en todo tiempo, en todo momento, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, te voy a alabar. De verdad, es un salmo que debemos vivir. Y obviamente cuando decimos, ok, Señor, lo voy a hacer, Él te pone las situaciones, las circunstancias para que lo vivas. Y porque Él nos va a dar siempre la solución, sea cual sea. A lo mejor no nos gusta, pero Él va a dar la solución. Gracias. Muchas gracias, Betty. Efectivamente, todo lo que vivamos, si aceptamos que Dios es la voluntad de Dios, tiene un propósito. Siempre va a tener un propósito. Y tiene que ser en positivo. Él siempre va a querer lo mejor, por muy doloroso que sea. Yo al momento de hacer esta presentación, por mi cabeza empezaron a pasar todo lo que me ha causado sufrimiento, dolor, angustia, tristeza, la pérdida de bebés, que tú dices, bueno, por Dios, va 1, va 2, va 3. Claro, mis gestaciones no pasaban de 3 meses, pero va 1, va 2, va 3, va 4. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Intento 1, intento 2 y ya, o sea, y vienen los momentos en donde dices, me rindo, entonces no voy a ser mamá nunca más. Entonces, situaciones que pasan por tu vida, ¿no? Enfermedades que te han detectado, por mí pasaron las que me han detectado de vida o muerte y que gracias a Dios son milagros que se presentan en tu vida porque dices que estás viva cuando el diagnóstico era de vida o muerte, ¿no? Y así, o sea, yo creo que todo eso, como bien dice Betty, si pasa en tu vida, si lo vives, es porque Dios quiere y es parte de lo que está formándote, ¿no? Siempre va a ser con un propósito de crecimiento y por supuesto de ser empático ante el prójimo que a la vuelta de la esquina te vas a encontrar que está pasando por una situación similar a la tuya y que necesita un brazo, una mano para levantarse, ¿no? Y no porque necesariamente alguien te haya levantado a ti físicamente, sino porque fue por gracias de Dios, ¿no? Y probablemente nosotros tengamos esa responsabilidad con los que nos rodean si es que pasan por una situación similar a la que nos causó también a nosotros algún sufrimiento. Muchas gracias, hermana Betty. Por favor, Elvi, gracias. Adelante. Sí, pues es un poco ser redundante en lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre la parte de humildad, ¿no? El estado de ánimo de humildad, sabiendo que
todo lo que nos pase, como habían dicho, es para un propósito. O sea, una parte, por supuesto, son consecuencias de lo que nosotros mismos nos generamos. También lo hemos comentado, ¿no? O sea, puedes hacer algo que sabemos o que recapacitas y dices, chin, esto no le agrada a Dios, perdón. Y, eh, y luego viene una consecuencia, que esa no nos vamos a librar. Pero finalmente sí creo que todo tiene una enseñanza, todo tiene un propósito. Entonces, si estamos en esa posición de humildad y agradecimiento, enfocadas en que desde, como hablamos la semana pasada, ¿no? Desde que me levanto, mi objetivo, ¿cuál es? Alabar a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Dios me va a poner seguramente pruebas y situaciones en las que puedo demostrar que ese objetivo lo quiero cumplir. Y confiadas en que es su voluntad y él sabrá exactamente cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. No quiero decir que las cosas sean fáciles, por supuesto que no, porque supongo que como te sientes, Nelly, no debe de ser nada agradable. Como igual si estás sufriendo una pérdida de alguien que querías mucho, tampoco es muy agradable. Pero pues al mal tiempo buena cara, porque hay que estar gozosos y alabándolo en todo momento, tratando de descubrir exactamente cuál es el mensaje que viene en cada situación que vivimos, ¿no? Eso es todo. Apagaste tu micrófono, Mireille. Pero ahora sí. Sí, Sí. muchas gracias, Elvi. Efectivamente, yo creo que esa es la gran prueba. Yo lo veo en ese sentido y así se los comparto. Dios nos prueba a cada momento, cada instante y prueba su fidelidad y nos prueba con lo que por lo general nos duele más. Y Él lo sabe, lo conoce, nos conoce a la perfección. Y siempre, siempre, en eso estoy segura, siempre nos va a mandar la circunstancia, situación que tengamos que vivir. Consecuencias por nuestros actos, sí, sí, por supuesto puede ser que haya una consecuencia, pero Él tiene el control y Él sabe en qué medida quiere que vivamos también esa consecuencia, ¿no? Y nunca Porque un castigo, ¿eh? Olvidé decirlo. Nunca un no, porque castigo, es ¿eh? aprendizaje, porque va a Exacto. ser aprendizaje para nosotros, siempre va a ser aprendizaje, pues cambiar mis hábitos. Yo a veces con mis seres queridos les digo, bueno, es que Diosito te tuvo que mandar la enfermedad para que hicieras caso, no nos quisiste hacer caso, ¿no? Tanto que te hemos dicho, hasta que te mandó la enfermedad para que, porque a veces tengo, o sea, en el sentido de que tu ser querido puede caer en la necedad, ¿no? Y a lo mejor por las buenas y con todo amor, pues no nos hacen caso, pero tiene que llegar a lo mejor, ¿no? La forma, el medio por el cual se sienten obligados a entonces sí modificar, cambiar, mejorar, reflexionar, pero solamente Dios sabe cómo es el medio, ¿no? ¿Qué medio es el que va a utilizar para moldearnos? O a veces la circunstancia que sea muy dolorosa de pérdida, pues también tiene siempre un significado, que ya lo hemos comentado hasta ahorita, ¿no? Pero confiados en que Él tiene el control y Él sabe que lo que estamos pasando nos causa un dolor, porque al final se ve quebrantada nuestra alma, pues también en Él tenemos la solución, que es el consuelo, la fuerza, el poder andar, el poder respirar, el poder levantarnos y el seguir adelante, porque es lo que también Él nos pide, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, sigamos adelante y fieles a Él.
Leo por última vez nuestro Salmo 34, versículo 1, y nos habla de alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Hermanas, pues con esto terminamos nuestra charla del día de hoy. Si alguien más quisiera comentar algo, todavía tenemos unos minutitos, y si no, pues nos gustaría